Dios le bendiga. Damos gracias a Dios en esta noche por su misericordia y le damos bienvenida a su programa Buenas Nuevas para usted. Un programa que emitimos para llevar el mensaje de la palabra de Dios, para que el evangelio corra, para que la palabra llegue a más vidas. Necesitamos difundir el mensaje del evangelio, llevar la verdad de la palabra de Dios a aquellas personas que necesitan que Dios opere de una manera poderosa en sus vidas. Así que en esta noche estamos aquí a la expectativa de lo que Dios trae para nosotros. Necesitamos que Dios nos hable, que el Señor a través de su palabra intervenga en nuestra vida, que su poder nos llene, nos toque y que hoy salgamos totalmente renovados a través de esta palabra. Honramos a nuestro Dios en esta noche por sus bendiciones y por todas las cosas maravillosas que Dios está haciendo y que Dios continuará haciendo en nuestras vidas. Así que estamos a la expectativa de los hermanos que se conectan, de los amigos. Bendecimos sus vidas, exaltamos la gloria del poder de Dios. Dios es un Dios de maravilla y aquí estamos para que el Señor continúe derramándose con poder en nuestras vidas. Así que exaltamos la gloria del Todopoderoso y le invitamos que usted esté compartiendo esta transmisión a sus amigos, a personas que puedan y que estén dispuestos a recibir la palabra de Dios en esta noche. Qué bueno es que hoy esta palabra hable a nuestra vida. Así que bendecimos a la hermana María Eugenia, gloria a Dios, y los hermanos que se estén conectando, gloria a Dios. Y queremos en esta noche pedirle al Señor que se glorifique una vez más. Así que vamos a orar en esta noche. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por todas las cosas maravillosas que tú haces en nuestra vida. Tú eres quien nos llena. Y hoy, Señor, anhelamos que a través de esta palabra penetres con poder, que hables a nuestras vidas, que tú nos guíes, que tú nos ayudes, que en esta hora, Señor, tu gloria se derrame, que tu poder en este momento, Dios, toque nuestra vida y nuestro ser. Hoy, Señor, ante tu presencia, pedimos una vez más que tú hagas prodigios en nuestra vida, que tú hagas milagros, que hoy te glorifiques con poder, que traigas, Dios mío, sanidad, liberación, que mientras compartimos la palabra, seas tú allí, Dios mío, actuando. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú rompas cadenas de brujería, de hechicería y que toda obra adversa, contraria y todo lo que se oponga, Señor, a que podamos ser bendecidos por tu gloriosa presencia, retroceda en el nombre de Jesús. Esta noche, Señor, clamamos a ti que el poder de tu gloria nos llene, tu palabra, Señor, nos sature de una manera especial. Honramos a nuestro Dios y estamos exaltando su gloria en esta noche. Bendito Dios. Gracias, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es que esta noche podamos compartir la palabra. Qué bueno es que esta noche estemos en esa disposición de que Dios hable y llene en nuestra vida. Gloria sea el nombre de Jesús. Gracias le damos al Señor por todas sus misericordias. Bendito el nombre del Señor Jesús. Honramos a nuestro Dios. Bendito el nombre de Jesús. Gracias, Dios eterno. Aleluya. Vamos entonces en esta noche a leer la palabra del Señor y permitir que hoy su palabra llene, que su palabra hoy penetre con poder en nuestra vida. Que esta noche, esta palabra, vamos al libro de los Hechos. Por favor, busque el libro de los Hechos, capítulo número 13, versos del
4 al 12. Bendito el nombre de Jesús. Honramos a el Dios Todopoderoso, el Dios glorioso en esta noche, que hoy esta palabra penetre con poder. Gloria a Dios. Y el tema que esta noche estamos tratando es quienes se oponen a que oigas la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre de Cristo. Así que leemos la palabra de Dios en esta noche. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los apóstoles predican en Chipre. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Dios, te honramos y te damos gracias, Padre, por la palabra que hoy, Señor, nos has traído. Pedimos en el nombre de Jesús que tú te glorifiques y que hables a nuestras vidas de una manera contundente, Señor. Queremos caminar en la verdad. Te honramos y te damos gracias. Bendito el Señor. Estamos saludando al hermano, al pastor Irán Perdomo. Dios bendiga a ese varón de Dios en la República Dominicana. Santo es el nombre de Jesús. Y aquí en esta noche estamos compartiendo este pasaje, el libro de los Hechos, capítulo 13, versos 4 al 12. Y este tema, Dios me lo ha dado esta tarde, porque yo sé que hay una inquietud de parte de Dios para con nosotros, dado que estamos a las puertas de las apostasías más grandes que han habido sobre la faz de la tierra. Y la única manera de combatir la apostasía es con la palabra de Dios, con el conocimiento de la palabra de Dios. Y qué bueno que en este texto que hemos leído, derriba algunos conceptos errados que están deambulando hoy en la iglesia del Señor, y que el hombre de Dios tiene que mirar en este texto lo que nos enseña y la manera en que los hombres de Dios nos movemos. Y una de las cosas que inicialmente nos enseña aquí la palabra, dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Yo quiero resaltar el móvil de los hombres de Dios. Y una de las cosas que tenemos que aprender aquí en este texto es que el Espíritu Santo es quien envía a los hombres de Dios a hacer la obra de Dios. Independientemente de que sea la obra de Dios, no podemos movernos por nuestra cuenta. Tenemos que tener una dependencia, tenemos que estar sujetos, como habíamos enseñado en las escuelas de crecimiento. Jesucristo es la cabeza de la iglesia y tenemos que estar sujetos a la cabeza para que podamos caminar en la voluntad de Dios. Y una de las cosas que notamos
en estos hombres de Dios es que había una dependencia muy estrecha de ellos con el Espíritu Santo, no solamente en decir tengo una comunión con el Espíritu Santo, sino que había una relación donde el Espíritu Santo establecía lo que había que hacerse. El Espíritu Santo realmente es nuestro guía. Él es quien nos conduce a toda verdad, inclusive para hacer la obra de Dios. Dice este texto y los textos que están en todo este contexto que el Espíritu Santo empezó a ministrar en un ayuno y escogió a estos hombres de Dios para una misión. Y aquí ya aparece cuando el Espíritu Santo los envía. Ellos entonces, dice la Biblia, enviados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. No fueron por su propia cuenta, no fueron porque los mandó la misión, que los mandó la congregación, los líderes, etcétera, sino que el Espíritu Santo es el encargado de enviar a hacer la obra de Dios. Y estos hombres fueron a hacer la obra de Dios, fueron a ese lugar, descendieron allí y navegaron hasta Chipre, porque fue el Espíritu Santo quien los envió. Entonces, cuando el Espíritu Santo envía, Él acompaña. Pero cuando el Espíritu Santo no envía, no hay un acompañamiento de Dios. Y esto es lo primero que tenemos que mirar aquí, dado que en el texto leído nos lleva a una conversión. Nos lleva a la conversión del procónsul Sergio Paulo. Entonces, en el plan del Espíritu Santo, en el plan de Dios estaba la conversión de este hombre, y Dios mueve a estos hombres de Dios, los mueve para que alcancen un propósito que es la conversión de una persona que está en una posición estratégica para el reino de Dios. Las personas que están en inminencia son uno de los blancos que Dios busca para que se pueda extender el evangelio. Y Sergio Paulo estaba en la mira de Dios, y por eso es que el Espíritu Santo tomó a estos hombres, a Pablo, el apóstol Pablo, para que fuera inclusive con ellos Juan. Bendito el nombre del Señor. Y llegando a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también de ayudante a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Yo quiero que usted mire este par de textos como hay algo muy interesante, y dice que ellos hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. O sea que aparecen dos personajes, Sergio Paulo, que es el objetivo de conversión, y aparece Barjesús, que es el obstáculo de conversión. Y al final del pasaje usted va a entender hasta dónde llegó el Señor. Uno, logró alcanzar al procónsul porque era un varón prudente, es decir, que le iba a añadir el valor agregado al evangelio en la zona. Y Barjesús, que era un obstáculo, quedó totalmente relegado por el poder de Dios. Entonces tenemos que entender que la mecánica en el reino de Dios tiene propósitos diversos y formas en que Dios quiere glorificarse, que Dios quiere hacer la obra. Y tenemos que entender que tenemos que depender de la guianza de Dios, porque nosotros no conocemos en absoluto los planes de Dios y cómo Dios se mueve en diferentes aspectos. Nosotros generalmente cuando queremos hacer la obra de Dios pensamos en salvación de almas, pero Dios piensa en salvación de almas, pero también Dios piensa a quién quitar de en medio
que obstaculice el desarrollo del evangelio. Entonces, por eso es que tenemos que tener una dependencia del que tiene los planes, del que conoce los propósitos, del que sabe cómo está trabajando en su reino. Por eso es importante que nosotros tengamos una absoluta dependencia en Dios para hacer su obra. Y en este pasaje observamos cómo Bar Jesús se estaba oponiendo a oír la palabra de Dios, dice el verso número 8, pero le resistía Elimas. Aquí está claramente la palabra, pero les resistía Elimas el mago, procurando apartar de la fe al cónsul. No está con claridad cómo les resistía, pero nosotros que conocemos el mundo espiritual y sabemos lo que significa un mago o un brujo, un hechicero, un sortílego, que debe ser lo que realmente era Bar Jesús, un hombre que tenía, estaba en las cosas ocultas y que tenía influencia sobre el procónsul. Esto nos puede llevar a entender cómo el reino de las tinieblas actúa para tomar el control de las mentes de aquellos que están en eminencia. Entonces, el objetivo de Bar Jesús sobre el procónsul era tomar control de su vida para que actuara en favor de sus propósitos personales, egoístas, propósitos que van en pro del reino de las tinieblas. Entonces, ¿por qué se le resistía a Elimas el mago? Elimas el mago se le resistía porque iba en contra de sus intereses. O sea, no le importaba la salvación de este hombre, no le importaba que Dios fuera a operar sobre él, etcétera, porque lo que no quería Bar Jesús es que le quitaran al procónsul de las manos, porque ya no podía seguir manipulando su vida. Y esto lo estamos viendo en este tiempo, que muchas personas se oponen o se resisten a que alguien se convierta porque no le conviene que una persona convertida se le escape de las manos porque ya no puede obtener lo que obtenía de ella. Y esto lo vemos en muchas áreas de la vida, en muchas circunstancias. De pronto hombres que Dios los está llamando, pero están en una relación comprometida, y que incluso esta relación como comprometida lo puede llevar a la perdición, mas la persona que está con él impide esa conversión porque sabe que si es una relación se puede acabar, que si está un compromiso económico se puede venir abajo, etcétera, etcétera. Entonces vemos que siempre va a haber alguien que se va a oponer a la conversión porque le van a quitar los intereses de sus manos. Le van a quitar todo aquello que está a su favor. Y esto es importante que usted lo mire cada vez que se hace la obra de Dios, cada vez que usted quiera alcanzar a alguien para Cristo, va a haber una oposición de alguien que no quiere que se vaya esa persona de sus manos, porque entonces ya no va a obtener sus propósitos egoístas, propósitos mezquinos. Se va a salir de sus manos, ya no va a poder tener a quien controlar. Yo me imagino que si Bar Jesús estaba ahí al pie, a la cabecera del procónsul, era porque por lo menos Bar Jesús era el consejero del procónsul, y según sus magias, sus adivinaciones, sus consultas espirituales, le decía al procónsul qué determinación tenía que tomar, y de esta manera podía controlar a este hombre. Pero Dios, conociendo todo esto, con anticipación establece a los hombres de Dios que vayan a ese lugar para derribar esta atadura que estaba impidiendo que el evangelio pudiera desarrollarse más ampliamente en esa zona, porque el procónsul era una persona que estaba en una posición de eminencia, en una posición estratégica para que el evangelio pudiera circular con más capacidad a más lugares, etcétera. Entonces es muy importante que
conozcamos cómo Dios se está trabajando, conozcamos cómo el enemigo se opone a la conversión. Así que hay que tener el discernimiento de espíritu para que podamos entender qué puede estar pasando en la conversión de alguien. Porque a veces decimos, bueno, yo le estoy predicando a tal persona y esa persona no se convierte. Yo siento como un obstáculo. Hay que ver qué boca está alimentando ese oído. Hay que ver cómo el enemigo puede estar trabajando a esa persona, apartándolo de congregarse, de buscar a Dios, apartándolo de cumplir el propósito, la meta de Dios en la vida de esa persona. Entonces es muy importante que nosotros podamos discernir espiritualmente lo que pueda estar ocurriendo alrededor de alguien que quiera Dios llamar, que quiera Dios establecer en su reino, que quiera Dios establecer para que ejerza un ministerio, un llamado, y que haya una oposición. Entonces, ¿cuál es la oposición a que una persona se convierta? ¿Cuál es la oposición a que usted de pronto se afirme en el camino de Dios? Hay que ver cuál es el Bar Jesús que está a su alrededor. Hay que ver cuál es esa fuente de maldad que está atravesándose en el camino para que usted no alcance el propósito de Dios en su vida. Cada uno de nosotros hemos sido llamados con un propósito, pero el propósito se puede truncar en el camino. Por un tiempo, el propósito en el procónsul Sergio Paulo se estaba obstruyendo hasta que este hombre de Dios se dio cuenta que había una resistencia de Elimas el mago, porque estaba procurando apartar de la fe al procónsul. Este hombre quería oír la palabra de Dios y mandó a buscar a los hombres de Dios para que le compartieran la palabra. O sea, había un deseo en su corazón acerca de las cosas de Dios, pero asimismo había una influencia de maldad que se estaba oponiendo a que este hombre se convirtiera a Dios. Así que es importante que en esta noche usted pueda mirar, observar qué pasa a su alrededor, no solamente con su conversión, sino también con su ministerio, con su llamado. ¿Cuál es el obstáculo que impide que el camino del Señor se abra delante de usted para que cumpla el propósito de Dios en esta tierra? Es importante mirar qué es o quiénes son obstáculos en nuestra vida espiritual, en nuestro llamado, en nuestra conversión a Dios. Mire qué está a su alrededor, mira cuáles son los móviles que están circuncidando alrededor de su vida para impedir que usted pueda alcanzar un propósito en Dios. Entonces es muy importante que en esta noche usted observe esta verdad, que en esta noche usted mire lo que pueda estar ocurriendo en su vida o que ocurre al lado de una persona que usted de pronto quiere alcanzar para Dios, que ha estado tiempo trabajándole, pero que no ha discernido que de pronto es un Bar Jesús que con sus pases mágicas está llevando a la persona en otro sentido, que lo está llevando en una dirección opuesta a lo que usted quiere hacer en el Señor. Entonces es muy importante que observemos eso, que miremos usted, que Dios lo está llamando, quién es la oposición de su vida, o qué circunstancias, porque a veces hay circunstancias alrededor de la vida de una persona que impiden la conversión. Una persona de pronto por una relación errada, equivocada, pero con atadura, esto le impide soltarse y empezar a servirle a Dios o convertirse al Señor. Hay cosas que también generan apego cuando, por ejemplo, hay una persona que tiene un tipo de trabajo que no le agrada a Dios, pero que es su fuente económica y que depende de eso. Es difícil que esa persona rompa con eso porque piensa que se va a quedar sin el recurso. Y por eso hay personas en esa condición que están apegadas a un empleo que a Dios no le agrada, una venta de licor, por ejemplo, el negocio del narcotráfico, por ejemplo, y muchas más. De pronto trabaja en un prostíbulo
y ahí está su fuente de sostener a su familia, y se le predica el evangelio y difícilmente va a aceptarlo, porque él sabe que apenas acepte el evangelio en su vida, tiene que romper con ese tipo de trabajo. Entonces, para eso están los hombres de Dios, para reprender a Bar Jesús, para quitar el obstáculo, para quitar la barrera que impide que usted pueda desenvolverse en Dios, que usted pueda entregarse al Señor. Así que estamos invitándole a usted que de pronto quiere buscar a Dios, pero no puede. Mire a su alrededor, ¿qué es lo que está impidiendo? ¿Cuál es la barrera? De pronto una relación que a Dios no le agrade y que le impide, porque usted tiene afecto por la persona, pero esa relación no es de Dios, no es aprobada por Dios, y eso mantiene a muchas personas atadas y que no pueden buscar de Dios. ¿Qué se necesita? Que venga un hombre de Dios y que rompa la atadura de Bar Jesús, que rompa ese efecto mágico que tiene atada la vida de las personas. Entonces, qué bendición es que esta noche usted haya podido recibir esto, que en esta noche Dios nos haya hablado a través de esta palabra para meditar, para observar, para confrontarnos muchas veces. Sobre todo hay personas que tienen muchos años en el evangelio, pero no han podido desarrollar su llamado en Dios. Es importante que usted sepa que toda persona que Dios llama a conversión, que Dios escoge para salvación, ha sido llamada con un propósito en su vida. Todos en el cuerpo de Cristo tenemos una función. ¿Cuál es la función suya en el reino de Dios? Y para eso es que Dios nos ha llamado. Entonces, tiempo de revisar nuestra vida. Todavía hay tiempo de corregir, de tomar el camino, de retomar la senda, de aceptar la misión, el llamado de Dios, aceptar lo que Dios, la ruta que Dios quiere trazar a nuestra vida. Así que en esta noche le bendecimos de una manera especial, honramos al Señor porque Él es nuestro Dios todopoderoso. En esta noche, si usted no ha recibido a Cristo o se quiere afianzar en el Señor, se quiere afirmar en el reino de Dios, vamos a hacer una corta oración en esta noche. Así que repita conmigo, diga: Señor Jesús, en esta noche has hablado a mi vida y hoy recibo, Señor, tu palabra. Hoy me arrepiento de mis pecados y te ruego que quites todo Bar Jesús que esté a mi alrededor, que quites, Señor, toda magia, todo efecto, Dios mío, que me tiene aletargado, que me tiene embrujado, que me tiene ciego, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que abras caminos, Señor, y hoy te recibo como Salvador de mi vida. Yo entrego mi corazón, Señor, para que tú lo llenes con tu gracia y tu verdad. Y te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres más. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, hemos llegado al final de este su programa Buenas Nuevas para usted, para que afiance su caminar en el Señor. Y si no ha recibido a Cristo, esta es la oportunidad a través de este canal, a través de este programa, para que usted reciba la salvación que solamente es en Cristo Jesús. Así que le bendecimos muy especialmente. Gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros, y no se le olvide que es tiempo de buscar santidad, es tiempo de vivir la santidad que Dios nos ha dado. Así que sin santidad nadie verá al Señor. Así que si usted quiere alcanzar esa salvación eterna en Dios, es tiempo de empezar a caminar en la línea que Dios ha trazado para nosotros. Dios le guarde y Dios le bendiga.